¿Listo? Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecte la gente y vamos a empezar nuestra plática. Mientras, pues los voy saludando. Hola, Andrea. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu atención. Hola, Talis Musa. Muchas gracias por estar con nosotros. Compartir otro ratito más en otra transmisión. Hola, hola, Dani. ¿Cómo estás? Hola Angie, excelente, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, también. Ahora sí que muy buenas tardes a todos los que nos van sintonizando en sus cuentas. Vamos a esperar nada más unos momentitos para que pues se una un poquito más de gente y podamos empezar con el tema. ¿Te parece? Perfecto. Hola Tali. Hola, hola, una de nuestras Hola Itzel. fieles admiradoras. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Esperamos que muy bien. Gracias por tu atención y por estar aquí con nosotras. Ok. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo y por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a una transmisión más de esta serie de la que estamos muy contentos de estar transmitiendo todos los días viernes en punto a las 4:30 de la tarde, Derecho en Vivo, en la que, bueno, explicamos varios tópicos de derecho para todos ustedes. El día de hoy, como todos los demás viernes, pues tenemos también la presencia de la licenciada Erika Daniela Álvarez. Erika, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas Gracias a tardes. ustedes por acompañarnos. El día de hoy tenemos un tópico, pues, interesante como todos los que hemos tratado, pero un tema muy amplio, muy amplio. Hablar de pensiones, de acuerdo a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, es hablar de un tema completamente extendido que nos llevaría muchísimo tiempo, dado que pues las pensiones tienen diferentes razones de ser, ¿no? Hay pensiones derivadas de accidentes de trabajo, hay pensiones derivadas de enfermedades que no son accidentes de trabajo, pero que impiden que el trabajador siga desarrollando sus actividades. Hay pensiones permanentes, hay pensiones parciales, hay pensiones temporales, hay pensiones por varias causas, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar de la pensión que es algo así como genérico para todos aquellos que tienen un trabajo y que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la pensión que nos corresponde o que corresponde de acuerdo a la edad. Una vez que cumplimos 60 años, hasta ahora, ¿verdad? 60 años de edad, pues entonces tenemos derecho nosotros a acceder a una pensión. La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social la llama pensión por cesantía en edad avanzada o vejez. Así que, Dani, platícanos, por favor, qué regímenes existen actualmente para que nos podamos pensionar aquellos que obviamente pues se encuentran cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuáles son los requisitos para cada uno de estos regímenes. Muy bien, gracias Angie. Pues actualmente existen dos regímenes. El régimen al amparo de la ley de 1973. Entonces, ese te va a corresponder siempre que tú hayas empezado a cotizar antes del 1 de julio de 1997. El otro régimen es precisamente el de la ley de 1997 y tú te diste de alta en el Seguro Social y empezaste a cotizar después del 1 de julio de 1997. Los Ok. requisitos son muy similares, lo que difiere son las semanas cotizadas. Allá voy, mira, para ambos, pues primero requieres la edad mínima para pensionarte, que es de 60 años. Después, haber quedado privado de un trabajo remunerado. Es decir, que si tu patrón sigue pagando las aportaciones, sigue sujeto a una relación laboral, pues no podrás pensionarte. Primero tienes que darte de baja. ¿Ok? Ok. Bajo el régimen de la ley de 1973, la ley anterior, te pide que hayas cumplido por lo menos 500 semanas de cotización. Que esto, tomando en cuenta que un año tiene 52 semanas,
viene siendo aproximadamente 10 años. Bajo la ley actual, la vigente, que es la de 1997, te pide que cumplas al menos 1,250 semanas, que vienen siendo alrededor de 25 años. Ok. Y en el anterior esquema, pues obviamente también te piden que estés dentro del periodo de conservación de derechos. ¿Esto qué es? Equivale a una cuarta parte del tiempo que tú hayas cotizado. Así, pues de esta manera, si tú cotizaste 20 años, puedes ir a solicitar tu pensión dentro de ese periodo de vigencia de derechos. Así dijimos que es una cuarta parte y yo ya dejé de cotizar, o bueno, tengo 5 años para ir a solicitar mi pensión. Porque muchas veces pasa que el trabajador solicita su pensión porque reúne las semanas, pero ya dejó de cotizar hace muchos años y el seguro le va a negar la pensión, no por no reunir los requisitos, sino por estar fuera de ese periodo de vigencia de derechos. Bueno, pues hay que Ok, poner mucha atención en ok, la vigencia de entonces, derechos. actualmente tenemos dos maneras en las que las personas se pueden pensionar si cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social. La primera es, si tú trabajaste hasta antes del 1 de julio de 1997, o sea, vaya, que empezaste a cotizarle a este instituto antes del 1 de julio de 1997, entonces tu régimen de pensión será de acuerdo a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que corresponde al año de 1973. Si tú empezaste a cotizarle al IMSS después del a partir del 1 de julio en adelante de 1997, entonces te corresponde el régimen de acuerdo a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1997. Y prácticamente, como tú nos dices, repuntando, los requisitos son muy parecidos, salvo la cuestión de las semanas cotizadas, ¿no? Primero, pues tenemos que tener 60 años cumplidos. Si no tenemos 60 años cumplidos, no podemos pensionarnos. Segundo, hay que fijarse, de aquí una nota muy importante que nos acabas de decir, en la cuestión de la vigencia de derechos, que obviamente pues tenemos que tener por lo menos, o sea, no pueden pasar 5 años de que haya yo dejado de cotizar a que yo pida mi pensión, porque entonces no me la van a dar, o sea, tienen que haber pasado por lo menos 5 años, más bien, La tengo que cuarta parte. solicitarla dentro de 5 años, ¿no? La segunda, pues es que obviamente, pues tienes que haber causado baja del régimen obligatorio de la ley, ¿no? O sea, que ya no tienes que estar cotizando, ya no tienes que estar trabajando, no tienes que estar en activo, ¿no? Y obviamente, en la del 73, pues bueno, son 500 semanas, que de acuerdo a las cuentas son más o menos 10 años de trabajo, y en la de 1997 son 1,250 semanas, que son 25 años de trabajo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y bueno, suponiendo que ya estamos en este punto en el que ya cumplimos 60 años y ya estamos viendo qué es lo que va a pasar y cumplo con los requisitos porque ya coticé 500 semanas de acuerdo a la ley del 73 o ya coticé 1,250 de acuerdo a la del 97, ¿qué pasa entonces? O sea, ¿es en automático? ¿Hay que hacer algo? ¿Me puedo acoger a una o a la otra? Por ejemplo, si yo tengo opción de las dos, ¿cómo procede esto? Ah, mira, qué interesante pregunta, porque a lo mejor, bueno, ya no nos va a tocar a nosotros, porque la mayoría de nuestra generación, pues ya somos muy jóvenes, empezamos a Somos muy cotizar jóvenes, después del 97, quiero pensar, pero pues a lo mejor conocemos algún tío, nuestro papá, qué sé yo, que empezó a cotizar con anterioridad al 1 de julio del 97. Ajá. Pero pues obviamente le puede regir la ley del 73 o la del 97. Cuando él ok. vaya a hacer su trámite, se conoce como régimen transitorio. Entonces tiene la opción de elegir entre una y otra ley. Cuando vaya a hacer su trámite, bueno, parte se realiza en la subdelegación y parte en su unidad médico familiar. El IMSS tiene la obligación de darle a conocer los dos cálculos y le va a dar a firmar una hoja de elección de régimen para que él decida a qué régimen quiere acogerse según lo que más le convenga.
Ok, entonces, si yo ya tengo los requisitos, tengo que acercarme evidentemente a la clínica familiar y empezar el trámite que después se realizará en la subdelegación del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que aclarar que este trámite se puede realizar de manera personal, y que de acuerdo al régimen al que yo pertenezca, o sea, si yo tengo la posibilidad de entrar en cualquiera de los dos porque empecé a cotizar antes del 1 de julio de 1997, me harán los dos cálculos y me darán a escoger cuál de las dos opciones yo quiero, firmando obviamente un documento en donde venga mi elección para poder seguir con el trámite una vez ya elegida. Evidentemente, si yo empecé a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en adelante, ya no tengo esta opción, así que lo único que puedes recurrir, pues, es evidentemente al régimen de 1997. Ahora, y hablando ya, o sea, en esta cuestión del cálculo que dices que te van a presentar y demás, ¿cuál es la diferencia del cálculo de estas cuestiones de pensiones entre ambas leyes, entre la del 73 y la del 97? Bueno, pues la del 73 básicamente toma en cuenta dos elementos, que son las semanas de cotización que tú tengas acumuladas y el promedio de los salarios que tengas registrados ante el IMSS durante los últimos 5 años. ¿Ok? Entonces, con este promedio de salarios, tomando en cuenta las semanas cotizadas, el IMSS hace un cálculo actuarial y de ahí va a obtener un monto. De ese monto te va a dar un porcentaje dependiendo de la edad que tengas. Por ejemplo, si ya tienes los 65 años, te toca el porcentaje máximo, el 100%, que sería pues ya tu pensión de vejez. 64 años te tocaría el 95 y así 5% para abajo hasta llegar a los 60 años. Pero bueno, aquí no hay que perder de vista que son dos elementos súper importantes: el promedio de tus salarios de los últimos 5 años y tus semanas cotizadas. Por eso es muy importante que cuando vayan a realizar su trámite, chequen perfectamente que tengan todas las semanas, más bien que el IMSS les esté reconociendo todas las semanas que cotizaron, porque muchas veces sucede que dicen, bueno, conforme a la ley del 73, ya me puedo acoger al beneficio porque tengo las 500 semanas de cotización que me solicitan. Sin embargo, tengo por ahí algunas semanas perdidas porque más o menos yo debería tener 700 semanas, ya que trabajé de este año en una fábrica, en este otro año en un despacho. Sí, 700, pero con 500 ya me dan mi pensión. Pues no, hay que ver que nos consideren todas las semanas porque obviamente a mayor semanas reconocidas, pues nuestra pensión va a ser más alta. ¿Ok? Ah, Y esta pensión la va a ser con cargo al gobierno federal, porque acuérdense que antes de la reforma del 97, todos los fondos de nuestras aportaciones al IMSS se iban a una cuenta concentradora. A partir de la ujú. reforma del 97, pues ya vienen lo que son las AFORES, que van a ser las que van a administrar nuestros recursos en una cuenta individual. ¿Ok? Entonces, mi pensión, considerada conforme a la ley del 97, básicamente se va a calcular con los fondos que yo haya ahorrado en mi cuenta individual. La que yo podré elegir si quiero que me la pague la FORE a través de retiros programados o que le transfiera el dinero a una aseguradora de mi elección y que sea la aseguradora la que me lo pague. Esa, pues, a grandes rasgos sería la diferencia entre las formas de calcular una y otra pensión. Ok, entonces, de acuerdo a esto que nos comentas y para puntualizar es, si estamos por la ley de 1973, van a hacer un cálculo actuarial en donde van a considerar obviamente los últimos 5, el promedio, ¿no? De los últimos 5 años de cotización para efecto de determinar cuál sería el monto de la pensión que me corresponde. Dependiendo de la edad que tenga cuando yo lo solicite, recordemos que podemos acceder a este beneficio a partir de los 60 años, pero que el 100% se otorga solo hasta cumplidos los 65 años. Así, si tenemos 60, nos van a dar el 75, 61, 80, 62, 85, 63, 90, 64, 95, hasta llegar a los 65 años. Entonces, y ahí, quien debe de realizar el pago, pues es evidentemente el gobierno federal, por aquello de que los fondos se iban a esta cuenta concentradora.
Sin embargo, a partir de 1997, el gobierno federal no hace pago, evidentemente, de esta pensión, sino que esta pensión se compone de los ahorros y aportaciones que se hayan realizado durante tu vigencia laboral, y eso es prácticamente lo que te van a estar entregando cuando termine, y este dinero pues lo manejan las Afores, y ya será que se te entregue el dinero directamente por la Afore, o tú decides cambiarlo a una aseguradora para que sea esta la que te asegure se encargue de estos pagos, ¿no? Entonces, esa es como que la diferencia. Si hablamos del 73, la pensión es como la conocíamos todos antes, a cargo del gobierno, y si hablamos del 97, la pensión es el ahorro que se haya tenido durante la vida laboral, ¿no? Perfecto. Así es, Y, correcto. y entonces, pues yo creo que hablando de esto, evidentemente, si yo tengo las dos opciones para poderme pensionar, ¿cuál sería la ley que más me beneficia? Bueno, siempre y cuando, como tú dijiste al principio, te puedas beneficiar de cualquiera de los De las dos. dos. Porque si ya, si empezaste a cotizar en el 97, pues ya no te vas a poder acoger a la ley del 73, aunque esa es la más benéfica. La recomendación es que cuando les den a elegir régimen, pues siempre se apeguen a la ley de 1973, porque no va a estar limitada a lo que tú hayas ahorrado en tu cuenta individual, en la FORE, sino que pues va a ser el cálculo que ya dijimos, tomando en cuenta el promedio de tus salarios de los 5 últimos años. De tal suerte que si tú venías manejando un salario alto, pues eh, también vas a poder obtener una pensión cuantiosa. Aunque ahí el tope es a los 25 salarios mínimos. Ya, digamos como que el tope Salarial, ¿no? de cotizaciones, el tope salarial de cotizaciones y para poder obtener tu pensión. Ok. Entonces, pues por eso te va a convenir siempre la del 73. Y entonces, los que ya, obviamente, no tenemos opción de elegir esta pensión, ¿cuál sería? ¿Hay alguna esperanza, alguna cosa que pueda pasar que ayude actualmente? Pues mira, poder hacer aportaciones voluntarias a la FORE, tal vez, o contratarte un seguro particular de fondo de retiro. Pero a colación de que hablas, si hay una esperanza, pues mira, aquí quiero tocar el punto de la reciente iniciativa de Por reforma ahí. al Exacto. sistema Ujú. de pensiones por ahí que propuso Morena. Entonces, mira, uno de los puntos de esta reforma es que están reduciendo las semanas de cotización de 1,250, o sea, de 25 años, a 750 semanas, eh, Que serían alrededor de como 15 unos años. 15 años, ¿no? Ujú. Más o menos, entonces a lo mejor si tú eres una persona de 45 años que tenías poquitas semanas de cotización y dijiste, uy, no, pues ya de aquí a los 60, no, ya no tengo esperanzas de juntar las 1,250 semanas. Ahora vas a tener esperanza porque si tienes 45 de aquí a los 60, pues búscate un trabajo, empieza a cotizar y Ujú. pues para que puedas reunir esos 15 años de De cotización, trabajo. de trabajo y puedas acceder a esta pensión. Además que esta reforma también propone incrementar el monto de la pensión mínima garantizada. ¿A qué me refiero? Te explico un poco acerca de esta pensión mínima. Ujú. Haz de cuenta que actualmente tú ahorras tus aportaciones en la cuenta individual, en la Ok. FORE. Pero puede ser que a la hora de promediarse, eh, que tú quieras ya hacer tus retiros de pensión, pues ni siquiera te resulte un salario mínimo. O sea, como que a lo mejor tu pensión resulta de 2,000 pesos o de 1,500 pesos. Wow. Poquito. Entonces, esta pensión mínima garantizada dice, si ese es tu caso, te vamos a asegurar que por lo menos tengas una pensión equivalente a un salario mínimo mensual, Mensual. que ahorita Ok. está como en los 3,500 pesos. Entonces, con estos ajustes que están proponiendo en la reforma, se dice, pues se va a procurar que esta pensión mínima garantizada
sea un poquito más alta. O sea, por ejemplo, si ahorita es de 3.500 pesos, que sea de 4.500 para que las personas que llegan a la edad de retiro puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Vale? Y bueno, pues esta sería la esperanza, chicos. Yo creo que muy probablemente se va a aprobar esta reforma. Ojalá, Entonces, pues si ojalá que se ya apruebe la... no alcanzamos, ajá, si no alcanzamos ya a entrar en la ley del 73, bueno, pues esta reforma sí nos daría esperanza para poder aspirar a una pensión del IMSS en un futuro. Bueno, obviamente estas 750 semanas no van a ser siempre, sino que se van a aumentar paulatinamente. ¿No? Se propone que a lo mejor en un periodo de, no recuerdo, pero por ahí de 8 o 10 años, se eleve a 1.000 semanas. ¿No? Pero, Ah, o sea, como que eso va a ayudar a que si se aprueba esta reforma, pues mucha gente ya se pueda pensionar al amparo de 750 semanas. Insistiendo, esto no significa que si ya tengo las 750 semanas y soy joven y no reúno, no llego a los 60 años, ya me vaya a poder pensionar. No, o sea, recordemos que la edad mínima de 60 años no se recorre. ok, entonces aquí la cuestión sería que si ya no alcanzamos a pensionarnos, obviamente por la ley del 73, pues tratemos nosotros de hacer aportaciones voluntarias para tratar de elevar la pensión que pudiéramos recibir en su momento, obviamente siempre cumpliendo a partir de los 60 años. Y otra de las posibles esperanzas que podríamos tener, pues, es la aprobación de esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones, que propone, ¿no? El acortar el tiempo de 1.250 a 750 semanas para aumentar de manera paulatina en los siguientes años y garantizar esta cuestión de aumentar el monto de la pensión mínima garantizada a efecto de que pues tengas una vida digna, ¿no? Y este dinero que se pagará después este, pues es en beneficio evidentemente de los trabajadores y por ahí, pues bueno, también escuché que se pretende que haya una reducción de comisiones por parte de las AFORES para que obviamente pues el dinero ahorrado pues les rinda muchísimo más a los trabajadores, ¿no? Pero en este caso de esta reforma de la que estamos hablando, que esperemos que pudiera pasar, porque sí sería una ventaja evidentemente para los trabajadores, ¿cuáles serían las implicaciones para los patrones respecto del pago de estas aportaciones al instituto? Claro, y ahí viene la contraparte, porque también se estarán preguntando, bueno, ¿y de dónde va a salir ese dinero para Exactamente. pagar estas pensiones? Bueno, pues precisamente de las aportaciones patronales. Actualmente la aportación patronal está alrededor del 5%, 5.15. Ok. Y la reforma propone, ajá, o sea, si un trabajador tiene un salario de 100 pesos, a mí me cuesta 5.15 pesos. ¿No? Ujú. Ahora, con la reforma, pues se va a aumentar esa aportación patronal al 13.87%. O sea, más o menos está aumentando un 8% para el patrón. Ujú. Aunque también hay que aclarar que no va a ser de forma inmediata, sino de forma gradual y escalonada Este durante los aumento. años. Exactamente, este Ah, aumento, ok. hasta llegar al 13% que comentamos. La cuota, porque recordemos que las cuotas obrero-patronales bueno, para retiro, pues son tripartitas, se conforman por aportaciones del patrón, del trabajador y del gobierno. La cuota del patrón, pues es la única que va a incrementar de conformidad con esta reforma propuesta. La cuota que actualmente se le descuenta al trabajador va a permanecer igual. Ajá, a él no se le va a descontar, ni más ni menos. Y bueno, también la reforma, pensando en las micro, las pequeñas empresas que a lo mejor tienen 4, 8 trabajadores y sería muy cuantioso aumentarles la carga social, porque quizás son trabajadores de bajo sueldo. El gobierno dice, bueno, pues mi aportación se va a convertir en una cuota social para aquellos trabajadores que tengan un salario menor a 4 salarios mínimos.
¿no? Entonces, bueno, a lo mejor en esos casos sí, o sea, como que le ayudo un poquito al patrón Al y patrón. yo aporto. Ajá, exactamente. Es como Pero, un dando. exactamente. Solo para aquellos trabajadores de menos de 4 salarios mínimos. ¿No? Ok. Para los demás, pues la regla general, ¿no? De que la cuota patronal se aumenta de un 5% a un 13% de manera escalonada. Ok, entonces, obviamente, pues este dinero para garantizar pensiones y para que haya un incremento, pues bueno, viene del incremento a las aportaciones, a la parte patronal, o sea, al patrón, en cuanto a las aportaciones, bueno, pues a su vez el gobierno va a destinar esta aportación, que sería ya una cuestión social, a aquellos solamente que ganen menos de 4 salarios mínimos, ¿no? Pero por Ujú. ahí, digo, hablando ya de este tema y regresando, digo, por desgracia, hablando de la ley de 1997, pues no tenemos mucho a dónde irnos porque no hay muchas opciones. Sin embargo, tratándose de la ley de 1973, sí lo hay. Y tenemos muchos casos de muchos clientes que se acercan a nosotros para solicitar información respecto de cómo hacer para aumentar el monto de sus aportaciones y obviamente aumentar el promedio de los últimos 5 años de trabajo de sus cuotas obreras patronales a efecto de que cuando llegue el momento de su jubilación, de que se le tengan que pagar esta pensión, pueda aumentar evidentemente el monto de esta pensión, por ahí conocida como modalidad 40. Entonces, platícanos un poquito al respecto. Ah, perfecto. Pues sí, esta famosa modalidad 40 consiste en que, bueno, el beneficio, como bien dijiste, es principalmente para aquellos que se pueden acoger al régimen de 1973. Entonces, una vez que yo ya reuní mis semanas de cotización, o a lo mejor pues estoy cerca de reunirlas, ya no estoy trabajando con un patrón, puedo Ajá, yo acercarme al instituto y decirle, quiero hacer aportaciones voluntarias, aportaciones mensuales. O sea, ya no va a ser mi patrón el que va a pagar mis cuotas, voy a ser yo el que las pague directamente al instituto. Entonces, ok, bueno, ¿cuál va a ser el monto de esta cuota que voy a aportar? Va a ser equivalente al 11% del salario que yo quiera ponerme. ¿Ah? Y ok, eso, bueno, recordemos también que las cuotas que paga mi patrón se reparten a distintos seguros, a distintos rubros, ¿no? ujú, O sea, no solo a cesantía y claro. vejez, sino a enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, etcétera, ¿no? O sea, como que se van aportaciones también del ahorro para la vivienda, ¿no? Se van difuminando. Pero la Ujú. particularidad que tienen estas aportaciones que yo voy a hacer para modalidad 40 es que se van a ir directamente a mi subcuenta de cesantía y vejez, ¿no? Se van a ir a mi ahorro de retiro a incrementar directamente mi salario base de cotización. Ujú. De esta manera, bueno, pues si yo aumento mi salario base de cotización a partir de estas aportaciones, al momento de eh, promediarse, pues va a lograr que yo obtenga una pensión más cuantiosa. Aunado a que durante el tiempo que yo estoy haciendo esas aportaciones a modalidad 40, pues también se me van computando las semanas cotizadas que yo vaya acumulando. Y a mayor número de semanas cotizadas, y al incrementar mi salario, pues esto puede lograr que yo obtenga una mejor pensión. Ujú. Que pues veíamos que el tope es el de los 25 salarios 25. mínimos. Estamos hablando de que alguien que en modalidad 40 cotice con el tope salarial, pues podría estar logrando una buena pensión mensual de alrededor de 50, 60 mil pesos. Ujú. Pues Wow. imagínate una pareja de pensionados que los dos hayan hecho su inversión en la modalidad 40, obtienen su pensión de 45 mil pesos cada uno, bueno, pues ya entre los dos 90 mil pesos, súper bien. Para vivir, ok. Eh, sí, Entonces, bueno, aquí pues, también haciendo como un pequeño paréntesis, a lo mejor no solo es para aquellas personas que quieran cotizar con el tope salarial, ¿ah? Sino hablábamos
también de la pensión mínima garantizada, pues a lo mejor aquellos trabajadores que sí tienen las semanas, pero que siempre ganaron el salario mínimo y su pensión sale muy bajita, ¿no? En el caso de un cliente, al hacer este cálculo actuarial, le tocaban como 2.500 pesos. Wow, muy poquito. Pero, ajá, pues ya haciendo sus aportaciones a modalidad 40, logró incrementarlo a 8.000 pesos. O sea, que tampoco es mucho, pero es algo, pues un poco más decente que 2.500 pesos. Más decoroso. O sea, es más decoroso, exactamente. Dependerá también de cuánto tiempo quieras tú aportar a la modalidad 40 y pues cuánto dinero Le puedas quiere y quieras invertir, ¿no? aportarle también. Exactamente. La Claro. recomendación que tus aportaciones a la modalidad 40, si es que las vas a hacer, pues las empieces a hacer ya que tengas 55 años, por lo menos, porque recordemos que se promedian los salarios de los 5 últimos años. Voy a prender la luz porque creo que se ve muy oscuro. No te preocupes. Perdón, es que por Perfecto. acá ya está lloviendo. Sí, aquí todavía no, pero ya se está nublando, no te preocupes. Entonces, o sea, entonces, si nosotros tenemos esta oportunidad de podernos pensionar de acuerdo a la ley de 1973 y queremos aumentar el monto de nuestra pensión o de la posible pensión que nos pueda tocar en el momento en el que ya estemos en aptitud de hacerlo, que cumplamos los 60 años o más, eh, existe esta opción, ¿no? En la que nosotros podemos realizar directamente las aportaciones al instituto. Estas aportaciones se van a ir directamente a este rubro, ya no se van a repartir en todo lo demás, sino que solamente se van a ir a esto, y esto puede aumentar evidentemente las semanas cotizadas y el salario, evidentemente, que nosotros estábamos reflejando para que se pueda aumentar el monto de esta pensión, ¿no? Y también pues hay que recordarles que si tú quieres estar en modalidad 40, se recomienda evidentemente que lo hagas a una edad más o menos de los 55 años para que ya a partir de los 60 puedas reclamarla, y en su caso también que realices este trámite o este apego a la modalidad 40 pues antes de que se acabe la vigencia, antes de que La cumpla 5 vigencia años pensión. de que dejaste de, bueno, de que tu patrón dejó de dar las cuotas, ¿no? Para que no estés en posibilidad de acceder, porque si tú tienes 6 años que tu patrón dejó de dar las cuotas y tú quieres apegarte a esta modalidad, pues ya no es factible, porque recuerden que para efectos de pensión tenemos que contar con esta vigencia de estos 5 años, ¿no? No deben de haber pasado Bueno, más de 5 años. voy a hacer como una aclaración. Uh -huh, 5 años al principio fue un ejemplo, uh nada -huh. más, respecto de un trabajador que tenía 20 años cotizados y los 5 años es la cuarta parte. Entonces, recuerden, la vigencia de derechos es la cuarta parte del tiempo total que tú hayas cotizado. Perfecto. Ajá. Entonces, tenemos que contemplar la cuarta parte del tiempo que nosotros hayamos cotizado para que obviamente tengamos esta vigencia y no nos vaya a pasar que tratemos de hacer el trámite y que ya no entremos dentro de este tiempo, ¿no? Exacto. ¿Qué Entonces, pasa? ¿Qué pasa también si yo ya no estoy dentro de mi periodo de vigencia porque dejé de cotizar hace muchos años? Tengo que exacto. reactivarme. Ujú. Ok. Entonces, pues el tiempo de reactivación, la ley te lo marca dependiendo del tiempo que tú dejaste de cotizar. O sea, Trabajar. en promedio tienes que reactivarte y trabajar otro año más, vamos a decirlo, para que recobres tu vigencia de derechos y ahora sí, ya me puedo ir a inscribir a la modalidad 40. Ah, ok. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que si ya se nos pasó, podemos reactivarnos, y me imagino que el mismo supuesto está en el caso aunque no nos vayamos a la modalidad 40, sino que tratemos Exactamente. nosotros de reactivar, más bien de obtener esta pensión, si nosotros ya pasamos el tiempo que teníamos que pasar para la vigencia de derechos y queremos acceder a la pensión, pues tendremos que reactivarnos para que nuevamente exista esta vigencia de derechos y podamos estar en posibilidad de reclamar. ¿Estoy en lo cierto? Sí, porque Perfecto. a muchas personas les niegan la pensión en ventanilla y me dejan, híjole, pues me la negaron, ya no tuve el derecho. Y ya Entonces, no les pasan dicen, muchos oiga, es que años usted se y, puede ajá, rehabilitar, ¿no? Ajá. exactamente. Sí, y Ah, como por qué vas a perder,
las semanas que tú ya habías cotizado. Claro. Y otra pregunta, ok, otra pregunta que tenemos también por aquí es, ¿qué pasa si yo decido obviamente irme para, digo, si tengo estas dos opciones para la ley del 73 y del 97, evidentemente ya dijimos que el beneficio o la mejor opción es irnos a la ley del 73. ¿Qué pasa con el dinero que tengo ahorrado en la FORE? Porque como ya dijimos que la pensión tratándose del 73 la paga el gobierno, ¿qué pasa con ese dinero que yo ya ahorré? Bueno, recordemos que en la FORE también hay varios rubros. Ajá, hay un rubro que se llama eh, cesantía, RCB, retiro, cesantía y vejez. Ajá, Ok, ese rubro el gobierno lo va a tomar como parte de los dineros que utilizará para financiar tu pensión, para ¿de darte tu acuerdo? pensión. Ah, ok. Ujú. Pero el resto, o sea, los demás rubros como son SAR, ahorro para la vivienda, si es que tú no ejercitaste tu crédito de Infonavit, se te regresará. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, una vez que ya tengas tu resolución de pensión, ir a la FORE a realizar tu trámite para que se te devuelvan esos fondos que están ahí ahorrados. Perfecto. ¿Quieres agregar alguna otra cosa antes de que nos vayamos a la sección de preguntas? A los demás, digo, mientras Dani nos contesta, recuerden que al final siempre en nuestras pláticas pues les contestamos las dudas que ustedes tengan. Por favor, si tienen alguna duda, háganosla saber, mándenos por favor su comentario para responderle su duda. Y Dani, ¿alguna otra cosa más que agregar sobre este tema? Pues que ahorita el régimen de la ley del 73, como sabemos, ya va de salida. Entonces, si ustedes tienen tíos, abuelitos, papás, ¿no?, de su familia que se puedan acoger a esta ley, bueno, pues recomendarles que todo lo que hablamos aquí, ajá, que revisen, que estén dentro de la vigencia de derechos, si tienen la oportunidad de invertir en la modalidad 40, es decir, hacer aportaciones voluntarias, pues eso les servirá para obtener una pensión más digna, para incrementar el monto a obtener. Bueno, entonces antes de que vaya de salida, con estos tips que les dimos, tratar de aprovecharla al máximo. Los que estamos por ley del 97, bueno, pues veremos si se Guarda. aprueba la reforma y pues a lo mejor ahí ya podemos acogernos a ese nuevo régimen, buscar un trabajito en donde podamos cotizar y bueno, pues ya en su momento ver cuál será la estrategia, porque la realidad es que bajo la ley del 97 pues muchos ya lo habíamos echado en saco roto o ya lo dábamos por perdido, que no íbamos ya a obtener una pensión. Bueno, ¿y qué es lo que pasa si no obtienes una pensión? Igual, con tu resolución de negativa, puedes ir a la FORE a recuperar los fondos que tuvieras ahí ahorrados que no te alcanzaron para tu pensión. Claro, porque recordemos que, o sea, finalmente ese dinero es tuyo. Y si no te lo van a entregar de acuerdo a la pensión porque no cumples evidentemente con los criterios, pues sí existe la obligación de la devolución porque al final de cuentas, pues es tu dinero, evidentemente después de comisiones y otras cosas que te van a descontar, ¿no? Ya tenemos por aquí una pregunta, Dani, dice, ¿cuál es la diferencia entre una pensión y una jubilación? Muy buena pregunta porque generalmente se utilizan como sinónimos. Pero, pues la pensión se refiere específicamente a la del Seguro Social. Bueno, ahorita hablando en El esta instituto. plática de IMSS, ajá, pero a lo mejor puede ser por otro instituto de seguridad social, como el ISSSTE. También te da pensiones cuando llegas a la edad de retirarte y eso es por virtud de las aportaciones que tu patrón hizo a ese instituto de seguridad social. Mientras que una jubilación es propiamente como una prestación particular que te da el patrón. Ajá. Hay empresas que por contrato colectivo de trabajo con el sindicato han acordado esas jubilaciones para sus trabajadores por ciertos años por edad y por ciertos años de servicio. Ajá. Por ejemplo, los trabajadores de CFE o los trabajadores de Pemex que tienen derecho a ese sistema de jubilación porque su empresa
así lo maneja. Entonces, pues a grandes rasgos esa sería la La diferencia. La diferencia jubilación, entre una... estaríamos hablando de una prestación particular que te da el patrón, y la pensión, pues es la que te va a dar tu Instituto de Seguridad Social. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por ahí que tengan para que se las podamos resolver? Estoy revisando si por ahí tenemos alguna pregunta. Ujú. Ok. Ok. No veo ya ninguna pregunta. Entonces quiere decir que la plática quedó muy clara. Quedó muy claro. Si no tenemos preguntas es porque todos se los hemos aclarado aquí. Exacto. Exactamente. De cualquier manera, bueno, miren, nos dicen aquí, si me pensiono a los 60 años, ¿me toca lo mismo que si me espero hasta los 65? Em, no, porque, bueno, entraste un poquito un poquito tarde a la plática, pero habíamos comentado que se hace un cálculo, y sobre ese cálculo, si tienes 60 años, te van a dar el 75%, a los 61 el 80, a los 62 el 85, a los 63 el 90, a los 64 el 95 y a los 65 ya el 100%. Entonces, pues de alguna manera, si te esperas a los 65 años, te va a tocar una pensión un poquito Va más a tocar el cuantiosa. 100%, ¿no? Exactamente, y no Ujú. el cálculo a menor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por aquí, antes de que nos vayamos. De lo contrario, pues ya saben que de cualquier manera nos pueden enviar sus dudas, sus preguntas, comentarios y demás a cualquiera de nuestras redes sociales. Y con todo gusto nosotros nos contactaremos con ustedes y les podremos resolver las dudas que tengan, si es que no hay dudas ahorita. Pues creo que ya no hay ninguna duda, Dani. Entonces, pues los invitamos nuevamente a que nos piden por aquí que hablemos después de pensiones de los trabajadores del gobierno. Ay, sí, ¿Sale? cierto, Vamos entre siempre tocamos temas laborales, de apartado A, exactamente, trabajadores de pero iniciativa vamos privada. a tomar este comentario para preparar una plática al respecto sobre pensiones para trabajadores del gobierno. Y bueno, pues si ya no hay otra pregunta, les recuerdo, los invitamos a que nos hagan llegar comentarios, preguntas, inquietudes y demás a cualquiera de nuestras redes sociales. Pueden dejarlas aquí o en Facebook o en Twitter o incluso en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, síganos también en esas redes y pues los esperamos la próxima semana, igual viernes en punto de las 4:30 de la tarde, para que hablemos nuevamente de algún otro tópico de derecho. Mientras tanto, Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes, estén pendientes del tema de la próxima semana, que Exactamente. seguramente también va a estar muy interesante. Así es, se los haremos saber a través de nuestras redes sociales, el tema que vamos a tratar la próxima semana. Y pues bueno, esto es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo viernes en punto de las 4:30 de la tarde. Cuídense. Hasta luego. Bye, buen fin.